¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Cabeza del Fútbol. ¿Qué partidazo acabamos de ver? Brasil contra Japón. Un partidazo realmente. Mucho que analizar en este partido. Me parece que Ancelotti ha sabido manejar los tiempos del partido y ha sabido encontrarle la vuelta a lo que le propuso Japón. A ver, metámonos directo al análisis. Entonces, Brasil empieza el partido con el parado táctico que ya esperábamos que haga, ¿no es cierto? Trae su línea de 4 en donde pone a Danilo por derecha, pero Danilo no es lateral, él es normalmente un central, entonces él no es un lateral que va mucho al ataque, sino que más bien se queda un poco más contenido y eso permite que Brasil no quede mal parado cuando pierde la pelota. Y en cambio del otro lado es asimétrico porque Santos sí que va al ataque y entonces Santos cubre este carril exterior izquierdo, dejando el carril interior para Vinicius. Y del otro lado, en cambio, juega como extremo por derecha, cubriendo este carril exterior Rayán. ¿Okay? Y tenemos también como centro delantero esta Cuña, que lo habíamos conversado aquí en el canal, que Cuña es un centro delantero que no es un puro centro delantero, no es uno de estos delanteros que está en el área y que va a recibir centros y meter goles de cabeza, ganarle a los centrales o recibir de espaldas al arco y poder girar. Es más bien un centro delantero un poco más asociativo y que sale a buscar la pelota. Entonces él sale del área y cubre más campo y entonces suele llevarse la marca de los centrales, abriendo espacio para que los jugadores de segunda línea puedan atacar esos espacios, ¿no? Y de ahí como interiores también tenemos a Paquetá y a Guimaraes, y de 5 está Casemiro. Entonces es exactamente el mismo esquema con el que ya venía jugando los partidos anteriores, que parece que este es del 11 de Ancelotti. Enfrente se encuentra un Japón que le pone una línea, le juega un 5-4-1, ¿okay? Con una línea de 5 en el fondo, y más la línea de volantes y un centro delantero. Pero como veníamos conversando también aquí en el canal, que hay algunos equipos de los equipos más pequeños en la Copa del Mundo que han estado aplicando este sistema en el cual el 5-4-1 lo juegan, pero en un bloque medio, defienden en un bloque medio. Entonces hacen que el equipo contrario no esté atacando cerca del área. Entonces defienden más lejos del área, defienden ya casi en media cancha. Entonces con eso alejan todo el peligro cuando están jugando contra jugadores que son técnicamente superiores, ¿no? Como en este caso tenemos a Vinicius y a muchos de los jugadores brasileños que en realidad que técnicamente son muy buenos. Entonces, si los mantenemos lejos del área, es ahí donde Japón puede controlar mejor. Y en el primer tiempo, eso es lo que hizo Japón. Estuvo siempre defendiendo en este bloque medio, manteniendo a Brasil lo más alejado posible del área. Y entonces, Brasil teniendo la pelota con mucha posesión, pero nunca hubo verticalidad y nunca hubo pases entre líneas. Entonces nunca pudieron romper esta barrera de la línea de 5 en el fondo, ¿no? Además, algo que me pareció muy interesante es que la línea de los volantes, los 4 volantes, más el centro delantero que se llama Ueda, Sano, Kamada y Maeda, ¿no es cierto? Entonces ellos crearon este pentágono en media cancha que formando este pentágono es como lograron contener a todo lo que hacía Brasil en media cancha. Entonces eliminaron todo lo que podía hacer Brasil en cuanto a creación de juego, porque siempre había por lo menos un jugador o dos dentro de este pentágono que iban a cortar todos los pases que Brasil podía meter en forma vertical. Entonces, con eso anularon por completo el ataque de Brasil y la creación de juego de Brasil. Y como todo esto sucedía en este bloque medio, y Brasil no logró encontrar estos pases a profundidad, ni pases al espacio, ni nada por el estilo durante todo el primer tiempo. Entonces, todo se jugó en media cancha y Brasil tenía la pelota y la movía de un lado a otro, pero se movía de izquierda a derecha y nada más. Y entonces con ese movimiento se empezó a volver espeso y nunca pudo llegar al área rival en todo el primer tiempo.
Y el gol de Japón viene de un error en la salida de Brasil, que recupera muy bien Japón. Y Japón sí que consigue verticalidad, mete un pase precioso y llega el 1-0, ¿no? Entonces el primer tiempo se sentía como que es una de estas cosas que Brasil tuvo la posesión, pero no tuvo el control del juego. El control del juego lo tuvo Japón en todo el primer tiempo porque se jugó como Japón quería que se juegue. Ahora, llega el medio tiempo y entonces es cuando Ancelotti le gana la partida a Japón. Porque vienen los cambios, ¿no es cierto? Entonces sale Paquetá y sale Cunha y por ellos entran Hendrick y Martinelli. A mí me parece que Martinelli tiene mucha más movilidad que Paquetá y Paquetá tiende a ser un poco más contenido cuando Martinelli siempre es un jugador que es mucho más ofensivo. Entonces, desde que vienen estos cambios y Brasil sale con otra actitud y con otra... Con más ganas, digamos, ¿no? Entonces, Brasil sale y Brasil logra hundir a Japón en un bloque bajo. Entonces, todo esto que había logrado Japón en el primer tiempo de mantenerse defendiendo en bloque medio, ya se ve problemático porque Brasil empieza en serio a hacer pases verticales, empieza a filtrar pelotas y entonces mete a Japón mucho más en su área. Y cuando Japón empieza a defender en el bloque bajo, entonces es cuando empiezan a aparecer estos centros que son más como centros laterales, ¿no es cierto? Que empiezan a ser Guimaraes y los interiores. Entonces, es de ahí que viene el gol del empate, con uno de estos centros laterales de Guimaraes que lo recibe muy bien Casemiro. Y me parece muy acertado de Ancelotti que Casemiro ya había recibido una tarjeta amarilla y entonces estaba jugando condicionado, y para un jugador como Casemiro, que ya no es un jugador de velocidad, es un poco problemático tenerlo amonestado. Pero algo que sí cabe recalcar es que Ancelotti, y lo ha hecho mucho en su paso por muchos de los equipos europeos y cuando estuvo en Real Madrid y todo, me parece que Ancelotti siempre ha sido un director técnico, un entrenador que siempre apuesta por la jerarquía, ¿no es cierto? La jerarquía de sus jugadores. Y entonces cuando tienes a un jugador de la jerarquía de Casemiro, él lo mantiene en cancha y eso me parece un acierto exponencial, porque es eso que marca el del gol del empate, es Casemiro y la jerarquía que él tiene. ¿Y cuántos goles? O sea, yo creo que todos los goles que ha hecho Casemiro en la Premier esta última temporada es el mismo gol. Goles muy, muy parecidos al gol de cabeza que marca y marca el 1-1. Y entonces, lo que pasa es que todo esto sucede en los primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo, en donde Brasil sale con otra actitud, con otra intensidad y empieza en serio a generar mucho más fútbol y muchos más pases entre líneas y también estos centros laterales de los que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, los cambios más del descanso le vinieron muy bien a Brasil y logran encerrar a Japón en su área. Y entonces, por más que seguía siendo este sistema del 5-4-1 de Japón que defendía con muchos hombres, ya estaba mucho más cerca de su arco, mucho más cerca defendiendo en un bloque bajo, y entonces eso le benefició mucho a Brasil, que Brasil salió con mucha más intensidad. Ahora lo que pasa es que después del primer gol, Brasil sigue dominando el partido y sigue teniendo la pelota, pero ya no tiene la misma intensidad y ni tampoco genera tantas situaciones claras de gol. Solo sí que tiene el dominio del partido, pero sin generar peligro. Y bueno, el partido se sigue jugando así durante bastante tiempo, y es en el minuto 95 donde llega el gol de la victoria de Brasil. Y qué bestia. Es un golazo porque, a ver, lo que pasa en este gol es muy interesante porque este gol sale del desequilibrio que logra generar Brasil, ¿no es cierto? Y como decíamos, Martinelli es un jugador que genera mucho más desequilibrio que Paquetá, que es un jugador que va al frente mucho más que Paquetá, ¿no es cierto? Entonces, este gol este gol sucede, el gol de la victoria de Brasil
Sucede porque se desarma la defensa de Japón. Esta línea de 5 que tenía Japón en el fondo se desarma porque el lateral pierde la marca, en realidad pierde la referencia. Entonces, este gol, el gol de la victoria de Brasil, sucede, se desarma la defensa, se desarma la línea de 5 que tenía en el fondo Japón, porque el lateral pierde la referencia de a quién debe marcar. Entonces, se abre para ir a marcar a la banda. Y el problema que tiene Japón es que el central que debía venir a compensar ese hueco que se crea, no compensa, sino que más bien se queda con los otros centrales. Entonces ahí se abre este espacio, se abre un hueco que ataca a Martinelli. Martinelli sabe atacar justo ese espacio y trazando esta línea, Guimaraes ve que está pasando esto y Guimaraes mete un pase precioso para Martinelli y Martinelli no perdona y es un golazo y le da la victoria a Brasil al minuto 95 del partido. Increíble desenlace y Brasil se mete a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Japón jugó un gran partido y demostró mucha capacidad defensiva y mucho orden, pero me parece que Ancelotti le ganó la partida por entender que era el bloque, la defensa en bloque medio que estaba perjudicando a Brasil. Entonces tuvo que con intensidad y con pases verticales tuvo que empujar a la defensa de Japón para que se empiece a defender en bloque bajo. Y entonces cuando consiguió esto fue que Brasil pudo ser mucho más protagonista y generar muchas más situaciones de gol. Qué gran partido. Esta Copa del Mundo es muy interesante y la estamos disfrutando, la estamos gozando y espero que estén todos disfrutando del análisis y vamos a seguir trayendo mucho más de análisis y muchos más comentarios. Por favor, déjenme sus comentarios, qué piensan ustedes y nos estamos viendo muy pronto. Esta es La Cabeza del Fútbol.